Bienvenidos a Detrás del Set, en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámara en el mundo del cine. Yo soy Ale Fernández y los quiero invitar a que vayan a nuestras redes sociales, a que busquen nuestro podcast y a que le den like o se suscriban, ya sea en cualquier plataforma como de Spotify, de Amazon Music o también en YouTube, ya nos pueden encontrar ahí. Así que si a ustedes les gusta este podcast Detrás del Set, apóyennos dando suscribirse o dándole like y por supuesto escuchándonos cualquiera de nuestros episodios anteriores o este nuevo que también ya va a estar arriba en las redes, porque hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Anaís Viñal. Bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ale, estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros también ya teníamos rato queriendo tenerte aquí con nosotros y hoy por fin ya lo podemos lograr. Le voy a platicar un poquito a nuestra audiencia sobre ti, para que te vayan conociendo. Eres mitad mexicana, mitad francesa. Más o menos, nacionalidades las dos. Tienes una formación en gestión cultural por la Universidad del Claustro de Sor Juana en Ciudad de México y además te desenvolviste en el ámbito de los festivales de cine en México, tanto en el Festival Internacional de Cine de Morelia como en Ambulante, Cinema Planeta. Y en el 2013, miembro fundadora de la colectiva audiovisual feminista La Sandía Digital AC, que tras una década en operación abarca proyectos de formación audiovisual e incidencia en derechos humanos y defensa territorial a nivel nacional, que de eso vamos a platicar también un poquito más adelante. Además, ha sido colaboradora como productora asociada, productora ejecutiva en proyectos de cine documental, que es tu especialidad, platicábamos hace ratito. Has trabajado con directoras como Tatiana Hueso, Laura Herrero o Marcela Zamora y también has coordinado el estudio de postproducción de cine Splendor Omnia del 19 al 21 en Morelos y fungiste como postproductora y coordinadora de postproducción en más de 15 películas con Mano Santa Post. Y además, desde el 2020 impartes el taller de carpetas de fondeo para cine documental con el Centro de Apoyo a la Postproducción de IMCINE y desde el 2023 eres tutora de estímulo para la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes. La verdad es que tienes una trayectoria enorme y en diferentes áreas de las que podríamos platicar. Y este es un recorrido de 20 años. Sí, más o menos, sí. Bueno, pero la verdad es que está increíble. Y vamos a platicar un poquito cómo fue este inicio, porque me decías, bueno, yo no estudié cine, pero aquí estoy. Pues sí, o sea, yo siento que también en este principio de los 2000 tampoco había tantas carreras de cine en México y si bien yo ya era como muy cinéfila, ¿no? O sea, y pues siempre tenía como el ir al cine o todavía eran los blockbusters en México, ¿no? Me acuerdo que me iba a rentar películas de arte, como que quería conocer, o sea, para mí siempre el cine ha sido una manera de conocer el mundo, ¿no? O sea, como de escuchar historias, de profundizar, ¿no? O sea, y me interesaba muchísimo pues ver también, o sea, cómo todas las diferentes maneras de hacerse el cine. Pero casualmente el primer trabajo que tuve acabando la universidad, porque estudié al final una carrera pues que sí vi un poco de cine, un poco de artes, de filosofía, de música, de teatro, que era esta carrera muy completa de gestión cultural, pero sentía que estaba como más después para que yo fuera curadora en algún museo. Y en ese entonces como que todo el mundo de las artes plásticas y los museos me pareció un poco limitante, como que eran como personas que estaban, o sea, en un círculo muy pequeño, ¿no? O sea, y no me lograba insertar ahí. O decía, es que yo quiero hacer más, ¿no? O sea, como que siempre he tenido esta vocación de cómo podemos ayudar a mejorar la sociedad a través del arte, ¿no? O sea, el arte como esta manera de trascendernos, de conocernos, de unirnos, de comunicarnos, de vincularnos, de sanarnos, ¿no? Y entonces casualmente mi primer trabajo, digamos, más oficial, ¿no? Pues que fue como 23 años, fue en el Festival de Cine de Morelia. Me invitaron a estar en el área de invitados, ¿no? Porque hablo idiomas, justo lo que decías ahí de la nacionalidad francesa y mexicana, y hablo inglés. Entonces, pues buscaban más que nada alguien que tuviera este manejo de idiomas, pues para los invitados que venían de varias partes. Y hacía los gafetes del festival. Fue mi primer trabajo, imprimir y enmicar miles de gafetes
pero pues no solamente conocí un montón de personas ahí y entendí desde el Festival de Cine de Morelia cómo funciona la industria cinematográfica, o sea, qué hace un distribuidor, ¿no? Y qué hace un productor, y qué hacen, o sea, pues las agencias de talento, o sea, como todas estas vertientes tan ricas, ¿no? O sea, que conforman el mundo del cine, me pareció eso fascinante y una manera como mucho más rica de entender eso desde el terreno, que son cosas que al final, pues ahora que he dado también clases de cine en universidades, todo, pues nunca te van a enseñar en un aula de clases, ¿no? Claro. O sea, no hay nada como estar ahí en el terreno. Y es que mucho del cine se aprende en la práctica realmente. Pues yo diría que casi todo, ¿no? Sí. O sea, digo, hoy en día, o sea, es otra forma de hacer cine, pero hace 20 años creo que pues es esta todavía también un mundo de relaciones, sobre todo, de este teje-maneje, de entender quién hace qué, cómo funcionan las cosas, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que pasó también en ese primer año en el Festival de Cine de Morelia fue pues el ver el cine en las plazas públicas y ver la respuesta de la gente, ¿no? Y me acuerdo que había un ciclo de documentales en la plaza pública y ver cómo reaccionaban las familias que llegaban como un poco pues sin expectativa y que salían maravilladas, que empezaban un diálogo entre sí, o sea, que les enriquecía muchísimo esa experiencia. Yo dije, esto es, o sea, realmente tiene un poder de transformación social muy fuerte, ¿no? Entonces, pues desde aquel entonces como que me incliné más, o sea, dije, si yo hago cine, quiero estar más en el mundo del documental, o sea, como de personas, digamos, reales, contando sus historias y compartiéndolas, y de cómo, pues, veníamos pues, de un mundo como todas estas pelis como más cliché, ¿no? O sea, o de pues tanta gente en México que creció viendo telenovelas, que tenías como un estereotipo, que tenías una persona en la pantalla que no te representaba a ti, ¿no? O sea, del poder que tiene el cine para moldear el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, pues me fascinó y desde entonces empecé como a buscar maneras de insertarme, de participar. Y ahí caí pues, en el maravilloso y complejo mundo de la producción cinematográfica, ¿no? Entonces, básicamente, pues a ayudar a personas a consolidar pues, de esta semilla, de esta pequeña historia que tienes en la cabeza, cómo ponemos esto, o sea, en algo real y tangible que sí se pueda hacer, que se logre, que tengamos, pues porque el cine lamentablemente es una actividad, pues, que muchas veces necesita pues, fondos que no tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para que este proyecto pues, sí pueda salir a la luz, ¿no? Y ahorita vamos a regresar a platicar de los documentales y de tu trabajo también con la mujer en el cine. Sí. Me parece que también es primordial conocer todo desde esa perspectiva, pero vamos a conocer primero a nuestros patrocinadores. Nos inspira a crear y ayudar a crear grandes historias. Nuestra grúa telescópica es una de nuestras herramientas, logrando capturar imágenes desde perspectivas sofisticadas y capaces de transmitir emociones. Comprendemos las ideas de nuestros colaboradores y ayudamos a potenciarlas con nuestras herramientas. En Baja Grip nos motiva el cine y el mundo audiovisual. Siendo los primeros en Baja California, ponemos nuestra grúa telescópica y herramientas a tu disposición en renta. Queremos ser parte de tus proyectos y grandes filmes.
Estás en Detrás del Set, en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámaras en el mundo del cine. Y hoy estamos con Anaís Viñal, que ya estamos platicando sobre sus inicios en los festivales, como en el Festival de Morelia, donde conoció primero todo lo que era el cine, y te llamó muchísimo la atención el documental ahí, conocer y trabajar con personas realmente y mostrar lo que es la vida real. ¿En qué momento, porque trabajas mucho con mujeres, Sí. en qué momento te llevó la vida a decir, ok, a ver, la mujer en el cine, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con ella? Ok, pues, o sea, creo que fue algo como más orgánico, ¿no? O sea, no es como que me lo propusiera, ¿no? O sea, creo que es algo que simplemente sucedió, o sea, y que obviamente no es como nada más yo, sino pues una colectividad, ¿no? O sea, pero darme cuenta que muchas veces, digo, y estamos hablando 20 años atrás, pero lamentablemente es algo que seguimos viendo hoy en día, pues éramos menos mujeres que hombres, ¿no? O sea, tal vez era un camino como un poco más complejo, ¿no? O sea, para una mujer, y lo veo ahora como madre, por ejemplo, o sea, pues, o sea, ¿cómo vas a estar ahí dedicada a una película si también tienes a un hijo, una hija menor, ¿no? O sea, como que hay otros temas en la vida de una mujer, o sea, que tomar en cuenta, ¿no? En ese sentido, pues sí, tenemos como estos superpoderes de poder hacer tantas cosas al mismo tiempo, pero pues yo creo que todo esto coincidió con, pues yo llegué a México realmente pues a finales de los 90s. Okay. Me tocó todo el tema muy de cerca de las muertas de Juárez, de todo el tema de los feminicidios, o sea, pues realmente mi joven adultez fue en un ambiente y en un contexto de protestas sociales y de mucha visibilización de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, que ahora tal vez pues podemos decir que hemos adelantado muchísimo, ¿no? En estos 20 años sobre esto. Ahora, más que nada, hablamos como de mujeres diversas, ¿no? Porque pues también incluimos, o sea, todas estas personas que están luchando pues, por su identidad, por la neurodivergencia, o sea, en todo esto, ¿no? Pero pues era como entender desde mi ser mujer, o sea, cómo puedo ayudar a que otras mujeres que pues puedan alzar la voz, ¿no? O sea, puedan ser vistas y muchas veces pues siento que era como esta primera plana, ¿no? De, por ejemplo, las muertas de Juárez, ¿no? Pero ¿qué había detrás de todo esto, ¿no? O sea, y cómo podíamos, a través del cine, pues tener más representatividad, ¿no? O sea, y entonces, pues yo creo que de ahí nació también un tema de que no podemos disasociar el ser mujer del ser una persona que tiene tal vez una disposición más natural al cuidado, ¿no? O sea, y el cuidado no solamente de un hijo, de una familia, sino también al entorno, ¿no? Entonces, como que hubo una vinculación muy natural entre el ser mujer y ser también activista ambiental, o sea, o el decir, ¿qué más puedo hacer, o sea, para, pues sí, para sanar muchos temas que estoy viendo en el mundo que lamentablemente muchas veces, pues sí, venían de esta violencia patriarcal, de esta desconexión afectiva, ejercida muchas veces por personas, pues, del sexo masculino, ¿no? Entonces, ¿crees que en el cine mexicano que sea más, que se dé más, digamos, por nuestra cultura? Pues, o sea, propenso. Yo creo que sí hay como todo este tema, o sea, pues cultural, ¿no? O sea, claro que hay una herencia machista en México, ¿no? O sea era parte de la cultura. Tú ves el cine de oro de los años 70 mexicanos, todo, o sea, había como estos roles sociales, ¿no? O sea, sin embargo, yo creo que en el cine siempre ha habido mujeres, ¿no? O sea, y tenemos, o sea, grandes mujeres, o sea, desde, pues no sé, pienso en Matilde Landeta y todas estas personas haciendo cines de siempre, ¿no? O sea, pues bueno, ahorita en los últimos años es mucho más latente, ¿no? O sea, pues ya llevamos 3 mujeres en la dirección del Instituto Mexicano de Cinematografía, ahora una mujer documentalista también. Pero pues sí había, cuando yo empecé, o sea, pues cuando tenía 20 años, este tema de que sí teníamos que un poco luchar, o sea, por este reconocimiento, por abrirnos nuevos espacios, por tener una voz más inclusiva, ¿no? Y empecé a conocer a muchas otras mujeres que estaban en lo mismo, ¿no? O sea, que también, o sea, decíamos, pues, o sea, como era como más un diálogo tal vez entre colegas, entre amigas, pero era el qué más podemos hacer, ¿no? Y
Y así nació la Sandía Digital, ¿no? O sea, pues, colectivo, pues bueno, ahora una asociación civil, pero que nació con esta voluntad de decir qué más podemos hacer, ¿no? Y cómo podemos contarnos y ayudarnos y ayudar a fortalecer las voces de personas que tradicionalmente no han tenido, o sea, un derecho a comunicarse en espacios públicos de incidencia más fuerte, y además no depender de otras personas, ¿no? O sea, como que básicamente es como no voy a trabajar, o sea, para alguien más, cómo voy a poder trabajar para mí misma en conjunto con otras personas parecidas y que tienen, o sea, y de otras mujeres que tienen como un mismo sentir de la vida, un mismo corazón, una misma línea ética, ¿no? Y así, pues así fue que en el 2011, en el marco también de un montón de protestas, pues vivíamos en la Ciudad de México y ahí estábamos en pues el tema de la Caravana para la Paz, todo el tema de Javier Sicilia en ese entonces, y luego más allá, o sea, pues todo el tema de Ayotzinapa, o sea, y nos tocaron todas estas luchas sociales, estas protestas masivas de visibilización de temas que estaban pasando en México, de la violencia ejercida por el gobierno, y pues en el inter de todo esto, pues consolidarnos, nos fortaleció mucho, ¿no? Y dijimos, pues hay que hacer algo más, hay que pues empezar a producir nosotras, o sea, pues estos contenidos. Y empezamos como la Sandía Digital también mucho a darle voz a las organizaciones de la sociedad civil que estaban en la defensa de los derechos humanos, pero que no tenían las herramientas para producir audiovisualmente, ¿no? Entonces era eso, también cómo ayudábamos a democratizar el cine, en ese sentido el cine o el audiovisual, ¿no? O sea, pues para hacer un poco esa diferencia, ¿no? De cómo además en la era digital cada vez se volvió menos elitista, ¿no? O sea, antes era, o sea, pues realmente carísimo tener el celuloide y la cámara y el set, etcétera, y de repente cada vez más una persona con una cámara fotográfica que ya grababa video, que no era tan cara, o incluso ahora más con el celular, podían contar sus historias, ¿no? ¿Y cómo ha sido o cómo has visto tú la evolución desde que empezaron con Sandía a ahora? ¿Qué cambios has visto? No, pues maravilloso, ¿no? O sea, realmente yo creo que cuando empezamos, pues esta pequeña colectiva de 7 mujeres, o sea, reuniéndonos en el departamento de alguien, ¿no? O sea, pues, o sea, con pequeños proyectos, no entendíamos la amplitud que iba a llegar a tener, ¿no? O sea, al grado de volverse hoy, pues, como un referente, pues, sí, yo diría hasta como, o sea, político en América Latina, ¿no? O sea, porque ha trabajado en muchísimos lugares, ¿no? Pues creo que la fortaleza de la Sandía fue justo el poder tejer estas alianzas, ¿no? O sea, y de entender el tema de la formación en red, ¿no? O sea, de cómo yo puedo ayudar a este colectivo a que tenga una metodología y luego pasarla a otros colectivos y a otros y a otros y a otros, ¿no? Entonces, de tejer alianzas muy, muy hermosas, ¿no? O sea, con pues, mujeres y organizaciones de todo México, ¿no? O sea, la Sandía Digital ha trabajado sobre todo en el sur, ¿no? O sea, que es además a donde lo platicábamos antes de la entrevista, pues como que hay más fervor, hay más unión social, ¿no? Tal vez aquí en el noreste de México se siente todo un poquito más distanciado, ¿no? O sea, de como que nos falta mucho trabajar esta vinculación, ¿no? Y bueno, pues yo ya llevo años que no estoy activa, o sea, en la Sandía Digital como tal, porque me mudé, o sea, aquí al norte, porque fui mamá. Otra de las primeras colegas se mudó a la Patagonia. O sea, cada una siguió su camino y también, pero la organización siguió, creció, se fortaleció y fue también pues como pasar la batuta a una nueva generación de mujeres más jóvenes que están ahora pues también, pues que siguen haciendo muchísimo y que están activas en muchos frentes, ¿no? Y que también ustedes al irse a otros lugares, pues la red va creciendo, sí, ¿no? También. Totalmente, ¿no? O sea, totalmente. O sea, pues ahorita lo que más he platicado con las colegas de la Sandía Digital es cómo podemos pues tener más representatividad del noroeste de México, ¿no? O sea, y que aquí también pues sigamos tejiendo alianzas, ¿no? Sí. Y ustedes ahorita decías, bueno, hemos apoyado a otras organizaciones, le están dando
no solamente que se escuche una voz, sino que también se pueda ver lo que cada organización está haciendo. Sí, pues ahí fue justo el camino y me regreso de ahí al cine, ¿no? Porque fue como este camino de entender la diferencia entre pues estos materiales audiovisuales que estaban hechos más para pues las organizaciones de la sociedad civil trabajando en la defensa de los migrantes, en contra de la desaparición, todos los temas de género, de violencia y todas estas temáticas estructurales que estuvimos trabajando, y ya propiamente hacer una película, ¿no? Que ya pues responde más, o sea, pues a otras dinámicas de la industria, de los festivales, del fondeo, y ahí fue a donde pues yo naturalmente me fui abriendo paso más hacia eso. Con La Sandía Digital pues hice las primeras películas, ¿no? que produje. Entonces La Sandía Digital era pues coproductora junto con, pues encontramos fondos de la Fundación Ford, del mismo Instituto Mexicano de Cine, nos ayudó ahí Ambulante, también coprodujeron un par de documentales, ¿no? Y pues entendimos que era esa diferencia entre una asociación civil que en ese entonces además no podía obtener los fondos cinematográficos porque eran solamente para empresas, pues casas productoras que eran más SADCB, ¿no? Entonces eran hasta, pues ahí como que fui aprendiendo también todo este tema más de fondeo, de presupuestos, de esquemas financieros, ¿no? ¿Y eso cómo te ha... ¿Cómo ves el acceso precisamente a esos fondos? Porque de repente me han tocado casos recientes que dicen, no, bueno, es que ahí está el fondo, pero no aplican. O quieren aplicar, pero no sabemos cómo. O no sé, no, o sea, ¿qué tan complicado es ese sistema? Pues siento que cada vez es más sencillo, ¿no? En el sentido, o sea, digo, creo que con la era digital y con el entendimiento de cómo hacer que las cosas sean, como se dice en inglés, más user-friendly, o sea, hasta el portal del SAT, o sea, ya no es el gran misterio que era antes, que era algo muy complejo, ¿no? O sea, entonces también las convocatorias de cine, yo siento que cada vez son más accesibles, ¿no? O sea, y está como muy bien especificado quién sí puede entrar, quién no. Pues son como estas preguntas base, ¿no? O sea, ¿puedo aplicar como persona física? O sea, sí, pero si tienes un RFC. O sea, yo sé que en México todavía hay gente que no tiene un RFC, que no está activa en Hacienda. O sea, entonces, pues obviamente para obtener un fondo, o sea, hay que tener toda una justificación de estos fondos, hay que hacer reportes financieros, ¿no? Entonces, pues es lo primero, ¿no? O sea, claro. Y muchas personas entonces dicen, pues yo no puedo, voy entonces a asociarme con alguien y buscar entonces este tema de la coproducción, pues con una casa productora de cine o con unas personas que ya tengan una empresa conformada, ¿no? Eso es como un primer camino. Otro segundo camino que me gusta mucho es pues que digamos aprovechemos esta oportunidad y que estamos buscando fondos y que estamos generando esta película y armemos nuestra casa productora de cine, ¿no? O armemos nuestra empresa. Digo, sí cuesta dinero, pero realmente yo sí siento que cuando está esta voluntad se encuentra la manera, ¿no? Y entonces pues hay convocatorias más grandes a donde incluso te piden pues que ya tengas varias películas. O sea, son como muchas cosas que tomar en cuenta, pero sobre todo es el que las personas no se desanimen, ¿no? O sea, porque ya no hay una convocatoria, hay muchas, ¿no? O sea, y si no son las de aquí de México, también hay muchas convocatorias internacionales a las que se puede, ¿no? O sea, como a mí todo este tema de las coproducciones me encanta, ¿no? De ver cómo se puede fortalecer, porque estamos hablando de temas en México que al final son universales, ¿no? O sea, que una persona en otro lado del mundo también, o sea, sabes, está pasando por algo similar en otro contexto, pero vaya, si el mensaje de tu película está fuerte, es relevante, es contundente, es necesario, entonces, pues vas a encontrar el camino para hacerlo, ¿no? Entonces, sí, así, como de una manera amigable, paso 1, paso 2, paso 3, de los que quieran comenzar a ver cómo fondearse, ¿qué sería? Pues yo siento que trabajar en la historia, ¿no? O sea, porque digo, nosotros, o sea, nosotras como La Sandía Digital y luego, o sea, yo he trabajado temas, por ejemplo, el año que hicimos este cortometraje documental Ausencias que dirigió Tatiana Hueso, ese año, este cortometraje es sobre el tema de la desaparición en México.
Yo creo que ese año hubieron más de 20 películas sobre la desaparición en México, ¿no? Entonces dices, o sea, ¿por qué uno más, no? O sea, y yo siento que esa capacidad que tuvimos de decir, ¿por qué esta historia en medio de tantas otras también es importante? O sea, son el tipo de preguntas que te tienes que hacer, ¿no? Como cineasta, ¿no? O sea, es ¿por qué yo soy la persona más indicada para contar esta historia, ¿no? ¿Qué acceso tengo a esta historia que tal vez otra persona no tenga, ¿no? O sea, ¿por qué esta historia tal vez, no sé, o sea, es algo de mi familia, ¿no? Es la historia de mi abuela, entonces nadie lo va a contar como yo, ¿no? Porque pues es mi abuela, tengo este acceso privilegiado, o porque es una historia sensible en el tiempo, pero siento que, o sea, al final, además de que la gente ya no lee tanto, Ajá. ¿no? O sea, más que echarte esta mega carpeta de 50 cuartillas, es cómo puedes, yo lo que hago en los talleres mucho es trabajar el tema del resumen ejecutivo, o sea, como este one-pager que le llaman, ¿no? En inglés mucho es en 1 o 2 cuartillas, cómo puedes decir qué, cómo, cuándo, dónde y más o menos cuánto, ¿no? O sea, entonces, y yo siento que también para empezar a hacer un proyecto de cine es también entender que todos son relaciones, ¿no? O sea, entonces sí, vete al festival, vete al encuentro, vete al mercado de coproducción. Digo, por ejemplo, ahorita la gente de Ensenada, vayan al festival, conozcan a la gente, conozcan a otros cineastas. Es tejer una comunidad, ¿no? Me acuerdo que tomé un taller hace unos 10 años, no me acuerdo del nombre del tallerista, pero nos dijo, nunca subestimen que alguien que conocieron, o sea, y que se escribieron un correo, que nada más se saludaron en un cóctel, una fiesta, en 10 años tal vez les va a ayudar o va a ser el jurado de algún concurso o algo, ¿no? Pero sí, el cine sí son relaciones humanas, ¿no? O sea, entonces siento que tal vez también otra cosa es antes de poder filmarlo, que muchos ya podemos también filmar. O sea, ahorita si tu historia, por ejemplo, pasa y no tienes que viajar horas para llegar a ella, sal con tu cámara. No tienes cámara, sal con tu celular y empieza ya también a tomar como imágenes, ¿no? Como no te detengas por este tema de no tengo fondos, ¿no? Porque muchas veces nos damos cuenta además que ya tenemos muchos fondos, ¿no? O sea, cuando cuantificas en una película tus aportes propios, pues está, o sea, ¿sabes? Está pues obviamente tu capacidad humana, lo que te cobrarías tú como honorarios, ¿no? Si ya tuvieras todo el fondeo. Si estás trabajando en tu casa pero usándola como oficina, eso lo puedes cuantificar. Si ya tienes la cámara, sí, o sea, hay muchas maneras, o sea, sobre todo para mí ha sido importante hacerle entender a las personas que están pues adentrándose en este mundo del cine que no estamos en ceros, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos recursos con los que ya contamos, ¿no? Sí, y que a veces dices, o sea, precisamente te quedas estancado porque ves a lo mejor al vecino y dices, no, pues es que él trabaja con 10 personas y con cierto equipo y ciertas luces, ¿no? Pero no te das cuenta que tú también tienes la capacidad de hacerlo en otro contexto, pero igual lo puedes hacer. No, y hay que entender, porque tal vez tu proyecto, digo, yo trabajo más en el mundo de la no ficción, del documental, o sea, donde pues hay departamentos como arte, maquillaje, etcétera, que no existen, ¿no? O sea, pues realmente, bueno, a veces le tienes que echar un poco de polvito en la cara a alguien, pero si no, son departamentos, o sea, y áreas de tu presupuesto que en una película de ficción pueden ser muy caras y necesitas mucha gente y muchos recursos que en el documental no, ¿no? O sea, pero pues también pues yo creo que hay una lista de tantas películas maravillosas que se han hecho con muy, muy pocos recursos, ¿no? O sea, entonces es como también ser inventivos, no desanimarse, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo del Remolino, un documental que produje, pues que es del 2016, ¿no? Que lo dirigió Laura Herrero. Yo creo que metimos fácil, o sea, unas 15 carpetas a diferentes fondos antes de que nos dieran el fondo con el que hicimos la película, ¿no? Entonces, esas 15 veces que nos dijeron que no quiere decir tu proyecto es malo, ¿no? O sea, tal vez metimos a fondos a donde pues no era el tipo de películas que estaban buscando, ¿no? O sea, y simplemente cada vez que te dicen que no, es una manera de releer y mejorar tu carpeta, mejorar tu proyecto, ¿no? ¿Qué puedo decir de otra manera? ¿Cómo no estoy tal vez haciendo clara, ¿no? O sea, a veces escribimos demasiado o la historia tal vez la tienes tú tan cerca que es muy claro para ti, pero si la explicas a otra persona no entendieron nada, es muy confuso. Entonces,
son ejercicios, pero que son muy buenos. Sobre todo es no desanimarse. O sea, yo creo que, pues, en general una película son varios años, ¿no? O sea, son varios años dependiendo, ¿no? O sea, de, pues, muchos factores, ¿no? O sea, la disciplina, o sea, porque también muchas personas con todo el tema de las carpetas, pues la metes al, ¿sabes? Va a cerrar la convocatoria en una semana, ¿no? Y ahí vas corriendo para hacerla. No es lo mismo que decir, a ver, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, eso, hago la invitación. O sea, sabemos que en enero salen las convocatorias nacionales muy buenas de cine, que son el Focine, el Eficine, pero el Focine para empezar, ¿no? O sea, y hay una que se llama Focine en colaboración con los estados. Esa es muy buena, ¿no? Y realmente dan una suma de dinero que es, pues, yo siento muy generosa para hacer una película de buena calidad, pero pues es una carpeta a donde tienes que, pues, trabajar en la carpeta, ¿no? Entonces, pues es un buen momento ahorita en noviembre, pues para que en enero esté listo, ¿no? O sea, claro. Y aparte de pedir ayuda, solicitar ayuda, preguntar consejos, tips, acercarte a quien sabes, ¿no? Porque como bien dices, bueno, esto se trata de acercarte con todos, hacer tu red y que de ahí vaya surgiendo. Sí, sí. Y eso, ¿no? Y es este tema de pedir ayuda, ¿no? Oye, 10 amigos, ¿pueden leer mi carpeta, por favor? O sea, ¿qué les parece? ¿La entienden bien? O sea, sí, o sea, es eso. Aunque pareciera tal vez que hacer cine es una actividad como muy en solitario, ¿no? O sea, realmente, pues, y bueno, y desde mi experiencia más con la Sandía Digital y en la manera en que, pues sí, yo he como llegado al mundo del cine, es algo súper colaborativo y participativo, ¿no? Y es como destronar esta figura así como de el director, ¿no? Y el guionista. O sea, creo que en realidad es un entramado de relaciones humanas muy ricas, ¿no? El cine, entre tanta gente, ¿no? O sea, tú ves los créditos finales de una película, hubo tantas personas trabajando, ¿no? Y ahí pues va, o sea, el otro lado, que si bien fue muy difícil, pero pasé 4 años de mi carrera trabajando en todo el tema de la postproducción, que eso es fuertísimo, porque es esta parte como más invisibilizada y anónima tal vez, o sea, del quehacer cinematográfico, ¿no? Porque es muy padre estar en el rodaje, ¿no? Es muy padre escribir el guión, o sea, ¿sabes? O ir al festival con la película terminada, pero todo este gran trabajo, o sea, gran paciencia de tantas personas que son más técnicas, que están trabajando en la imagen, en el sonido, en los créditos, en los subtítulos, en los gráficos, o sea, que además es un trabajo muy tardado. Eso también, o sea, pues para mí fue pues como mucho honor a estas personas, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, aprendí muchísimo de trabajar ahí. Vamos a seguir platicando ahorita, pero vamos primero a conocer a nuestros patrocinadores. Estás en Detrás del Set. Temaki Sushi Bar, 20 años de tradición y vanguardia. Periódico El Vigía, más cerca de ti. Mantente informado con las noticias más relevantes de tu localidad, desde tu trabajo, escuela o en la comodidad de tu hogar. Descubre cada día los eventos que impactan a la comunidad y la información que realmente importa, porque estar informado es estar preparado. Para tu comodidad, te ofrecemos las noticias en distintas plataformas, a través de nuestras redes sociales, nuestra página web, mediante nuestro periódico digital o, si lo prefieres, de manera tradicional, porque la noticia nunca estuvo tan cerca. Periódico El Vigía, periodismo con la gente.
Estás en Detrás del Set, estamos platicando con Anaís Viñal y estamos hablando sobre la parte de la producción, de las carpetas de producción, de las redes que se tienen que tejer, de que salgas y conozcas más gente que está haciendo esto, pero tú estás en el área documental. Uh-huh. ¿Cuál ha sido uno de los mayores retos a los que te has enfrentado en esa área específica? Pues, o sea, siento que afortunadamente como que al tiempo que yo entré en el mundo del cine también fue un poco como la explosión del documental, ¿no? Y del documental mexicano, ¿no? O sea, pues y pasamos o sea, ¿sabes? Era rarísimo en los años 2000 que tú pudieras ver en el Cinépolis, en la cartelera, un documental, ¿no? A que ahora realmente estemos haciendo en este país tantos documentales o películas de no ficción, Uh-huh. ¿no? Porque está bien hermoso llamarle así ahorita, ¿no? O sea, y en un principio era eso, yo decía, pues estoy haciendo un documental de animalitos o para National Geographic, o sea, como que estaba encasillado en eso. Y hoy en día creo que, o sea, pues vemos, digo, sobre todo ahorita he visto la cantidad de documentales mexicanos en Netflix, ¿no? O sea, y que se están produciendo sobre temas pues, que es súper necesario hablar, ¿no? Uh-huh. Y en un contexto a veces como de mucha inseguridad, ¿no? Y muchas veces antes, pues para hablar de estos temas, pues al ficcionarlos, digamos que pues ya era un poco más seguro, ¿no? Okay. Eras más seguro ficcionar una historia fea que está pasando, o sea, y recrearla en un ambiente más seguro que realmente ir y estar ahí en el terreno donde están pasando los sucesos. Y pues lamentablemente en México, bueno, pues obviamente el caso de todos estos periodistas silenciados, pero también, o sea, muchísimos cineastas que han tenido que parar una película o decir las cosas de otra manera, ¿no? O sea, porque pues sí hay ese componente, ¿no? de seguridad. Entonces, ese ha sido un gran reto, ¿no? O sea, es cómo hablamos de esto al mismo tiempo que resguardamos la integridad física, psicológica de las personas con las que estamos trabajando y de nosotros, ¿no? También, ¿cómo les retribuimos a la comunidad, ¿no? O sea, si yo voy a una comunidad, o sea, y su historia va a ser el centro de este documental, ¿qué más les puedo dar? O sea, que no solamente se les quedó una película que muchas veces tal vez no la vieron siquiera. O sea, es una película en una comunidad lejana, esa película le va muy bien en festivales y lo que sea, pero esa comunidad lejana sigue teniendo esta problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como cineastas, o sea, y pues digo, o sea, obviamente las personas que hacen ficción también es un tema muy importante que tienen que preguntárselo mucho, pero esta responsabilidad social y ética que tenemos, ¿no? Para con los temas que estamos tratando. Eso ha sido un gran reto, ¿no? Uh-huh. En el caso del Remolino, por ejemplo, ganamos en un festival de cine un premio económico y pues ese premio económico, pues fuimos a la comunidad a decir qué les hace falta, ¿no? Entonces con ese premio económico, digo, no era un premio enorme, ajá, pero me acuerdo que se compraron tinacos de agua, o sea, cosas que realmente les sirvieran a la comunidad. Porque también pues, puedes llegar a fragmentar una comunidad. Llegas, o sea, y es mucho, ¿no? El tema del cine, de que haya gente con cámaras. Tal vez vas a seguir una familia y esa familia se va a ver fortalecida por el contar esta historia y todas las demás, ¿qué? ¿No? Entonces, eso ha sido algo que yo siempre, pues está mucho en mi cabeza, ¿no? En cómo podemos, y yo como productora tal vez, o sea, es como, ¿qué más podemos dar, ¿no? Afortunadamente, cada vez más, ahorita estoy como productora asociada en un documental que se está grabando en Morelos, muy hermoso. O sea, una gran parte del presupuesto se va, o sea, porque en el cine de ficción tú le pagas a un actor, ¿no? Claro. En el documental, en general, muchas veces no se le retribuía económicamente a la gente, ¿no? O sea, o podías dar apoyos para comida, para hospedaje, etcétera. Pero, por ejemplo, este documental que tenemos, hay una parte muy importante del presupuesto que se va para darles como si fueran actores, o sea, tú estás aquí dándome tu espacio, tu tiempo, o sea, tu entrevista va a alimentar este documental, yo te doy una retribución económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, siento que esa línea ética es súper importante, ¿no? Que cuidar en el documental. Bueno, luego, por ejemplo, me ha pasado que pues, varios foros y fondos de cine, mercados de coproducción, etcétera, sí están más enfocados en ficción, ¿no? O sea, me pasó una vez hace muchos años en el mercado de coproducción de Guadalajara, pues que había como, no sé, estábamos ahí varias películas, pero pon tú que había
8 de ficción y 2 de documental, y sentarme con posibles coproductores, distribuidores, etcétera, y que me decían, es un documental, no gracias, no nos interesa, ¿no? Entonces, eso fue hace 10 años. Yo siento que cada vez hay más espacios para el documental. Siento que es un gran acierto como el llamarle cada vez más como no ficción. He visto documentales tan complejos ya, que toman de tantas formas de narrativas, de reenactment, de animación, o sea, que se valen de tantos recursos para decirse, que se distancian muchísimo como de lo que uno pensaba que era un documental hace 20 años, ¿no? Sí, de hecho en el festival, les va ahí les voy a platicar tantito. En el festival este año nos seleccionados quedaron varios documentales y de diferentes temas, y justo platicamos hace poco con un director que su documental es sobre una comunidad en Chiapas, y él precisamente nos decía algo de lo que comentabas, que decía la comunidad, bueno, sí han venido y han grabado y luego se van y se olvidan de nosotros. Ni siquiera vemos lo que grabaron, ni siquiera regresan, ¿no? Y o nosotros cómo sabemos que tú no vas a hacer lo mismo. Y entonces la comunidad se empieza a cerrar. Y es precisamente lo que decías ahorita, ¿no? O sea, estás trabajando con gente, con humanos, y tienes que tener esa relación y esa empatía también. Sí, o sea, y sobre todo siento que otro gran tema también, sobre todo cuando trabajas con temas vulnerables, es esta capacidad que tenemos como cineastas de no revictimizar a la persona, ¿no? O sea, como si ya va a contar su historia es porque hay un momento de fortaleza, de propuesta, ¿no? O sea, como distanciarnos de este término que lo he visto muchas veces, ¿no? O sea, como de la pornomiseria, ¿no? O sea, como de este, o sea, ejercicio de mostrar la miseria del otro, ¿no? De una manera antiética, ¿no? Al final, ¿no? O sea, entonces, yo creo que hay realmente tanto cine tan interesante que se hace en México. O sea, y digo, desde mi punto de vista, pues ha sido siempre lo más comunitario, participativo. Pues el Remolino que les mencioné, que lo grabamos en Chiapas justamente, yo creo que las primeras 2 o 3 visitas, porque era lejísimos además, había que tomar un camión y luego una lancha y tal, o sea, era muy lejos llegar, no grabamos nada, simplemente fue a hablar con la comunidad, hacerles entender que no éramos periodistas, que íbamos a hacer un reportaje, ¿no? Cuál era la diferencia entre un reportaje y esta película, hacerles entender que no íbamos a hacer un dinero enorme con esta película y entonces lucrar con sus historias. O sea, fue simplemente como este acto de contar con la aprobación de la comunidad. Nos tardamos unas 2 visitas, ¿no? Sin sacar una cámara. O luego estaba la cámara, pero estaba apagada, para que se fueran nada más acostumbrando a que iba a estar. Y el boom del sonido con el perro ahí, ¿no? Pues todo el mundo decía, ¿qué es esto? Y algo muy bonito de esa película, por ejemplo, es que justo estaba tan lejos que a lo largo la hicimos en varios años, como 8 rodajes, y una de las protagonistas al final se compró una cámara y ella empezó a grabar, ¿no? Entonces también fue este tema de que pues ella también se incorporó como fotógrafa del documental, ¿no? Sí. Y bueno, pues justo regresando al tema que mencionábamos del documental que va a estar ahorita en el festival, ¿no? Es el de Chulbé, ¿no? Sí, creo. Sí, ¿no? O sea, pues sí, me tocó ahí asesorarlo, ¿no? Pues eso por ejemplo, o sea, digo, soy tutora desde hace varios años del ECAMCSE, que es el Estímulo Centroamericano y Mexicano para Pueblos Originarios y Afrodescendientes. Pues es un gran ejemplo de cómo se está haciendo cine, o sea, maravilloso desde la descentralización, ¿no? Porque yo siento que eso también, haciendo documental y haciendo cine en general, pues cuando yo empecé hace 20 años, tenías que estar en la Ciudad de México. O sea, por ejemplo, ¿a dónde hacías tu post? En otro lugar, ¿no? Pero ahorita, pues tenemos, digo, obviamente todo el tema de la Escuela de Cine de Animación de Guadalajara, estudios de post que están abriendo en espacios, pues como más descentralizados, por ejemplo, en el que trabajé yo en Tepoztlán, Morelos. Y también todos estos nuevos cineastas que no vienen como de estas grandes escuelas de cine y que están contando desde dentro sus historias, ¿no? Porque lo que decías, no es lo mismo que llegue yo a la comunidad en Chiapas, yo no soy chiapaneca, a contar esta historia, que a la persona que nació ahí, que está contando la historia de su comunidad, ¿no? Y qué pasa también, por ejemplo, aquí con cineastas en Tijuana, que también nos ha tocado platicar con ellos y nos dicen, bueno, es que nosotros queríamos plasmar
a nuestro Tijuana, al Tijuana de donde nosotros vivimos, no al Tijuana que la idea que tienen en el centro del país, que es el que vienen y muestran. Sí. Entonces siento que es muy importante que haya cineastas en cada lugar, ¿no? Porque expresan realmente la identidad que existe. Totalmente, ¿no? Y siento que es un gran tema, ¿no? En Baja California. Bueno, yo cuando llegué aquí dije, es que la Baja California es tan cinematográfica, hay tantas historias aquí, hay tantas personas maravillosas, o sea, cuando escuchas las historias de cómo llegaron, o sea, y toda la gente con la que platicas, que tal vez a mí se me hace muy interesante, pero a alguien que nació ahí, que todos los días pasa enfrente, no, o sea, yo daba clases de cine en Tijuana hace unos años y les decía, es que en verdad, o sea, todo alrededor de ustedes hay tantas historias maravillosas, ¿no? O sea, el tema es que sí, lamentablemente ha habido como este cliché de la frontera, ¿no? Entonces, pues la gente viene aquí a grabar películas con la Border Patrol, con el muro, pero, o sea, esa no es la realidad de todo el mundo, ¿no? O sea, es una realidad lamentable, es una realidad de la cual tenemos que hablar, ¿no? Pero siento que hay tantas otras historias y que eso depende muchísimo de los cineastas que estamos aquí, ¿no? Ahorita estoy en un grupo de documentalistas de la Baja California y es algo que hablamos mucho, ¿no? O sea, de cómo diversificar estas voces y cómo hay muchísimo más que hablar de eso, ¿no? O sea, que no... o sea, que depende de nosotros el que no estén pensando en, sí, el norte, la frontera, ¿no? O sea, porque hay muchísimo más de qué hablar aquí, ¿no? Y siento que en Baja California pues está todo el componente y ahí me regreso pues toda esta vertiente de activismo ambiental que yo he siempre enlazado con el cine. Aquí en Baja California es a donde tenemos pues mucho trabajo que hacer, ¿no? O sea, en todos estos proyectos bastante invasivos que están llegando, en la manera en que es un caos la urbanización, en pues cómo podemos como cineastas también contribuir a crear nuevas narrativas que incluso puedan ayudar a que el gobierno se dé cuenta de necesidades que hay, ¿no? O sea, en todos los niveles, desde las calles, el hecho de, o sea, pues yo que tomo el transporte público muchas veces en Ensenada, no hay un banco a donde sentarte, ves personas, o sea, de edad avanzada y, o sea, esperando a plena, ¿no? O sea, en el sol, ahí en el verano cuando hace calor, o sea, hay muchas cosas que tenemos que poner en la mesa y cómo el cine ahí tiene una posibilidad muy fuerte de hacerlo, ¿no? O sea, que precisamente hace media hora, me decías, del proyecto del Golfo de California, ¿no? Sí. Que pues es parte de nosotros también preocuparnos por ello. Totalmente, ¿no? O sea, y es entender que, o sea, pues al vivir en la frontera, pues obviamente, o sea, hay pues este componente, ¿no? Como de relaciones binacionales con Estados Unidos que pasa por todo el tema energético, ¿no? O sea, voy a tratar de hablar muy políticamente correcto aquí, ¿no? Pero pues entonces, pues tenemos Sempra, tenemos el Gran Puerto de Ensenada, tenemos ahorita este proyecto en Punta Colnets, ¿no? O sea, y son proyectos pues muchas veces no, o sea, ni siquiera hubo una consulta, ¿no? O sea, de si se quiere hacer ese proyecto o no, o sea, por parte de la sociedad. Muchas veces son cosas que nos enteramos cuando ya están, ¿no? O sea, sin embargo, varias veces hubieron protestas, etcétera. Pero ahorita es en el panorama de los próximos años y de este nuevo gobierno y de muchos proyectos grandes que se quieren instalar, o sea, y que sentimos que son nocivos para el territorio, ¿no? O sea, es el caso pues, muy específico, ahorita estoy hablando del proyecto Saguaro y de la campaña que se ha establecido pues, en conjunto con un montón de organizaciones que se llama Ballenas o Gas, ¿no? O sea, que nos está ayudando a alertar sobre los peligros de que se realice este proyecto, que es un megaproyecto en el sentido de que involucra el estado de... O sea, básicamente Texas le quiere vender gas natural, ¿no? O sea, en realidad es metano, ¿no? O sea, es un gas, o sea, sí, todo el gas es natural, vaya, pero es un material muy nocivo, ¿no? Y la manera en que se extrae a través del fracking, ¿no? O sea, es realmente muy dañino para la tierra, para el agua y daña a años y años y siglos. Entonces o sea, que este gas pase por un megagasoducto que atravesaría todo Chihuahua, todo Sonora, o sea, sabemos lo grande que es la extensión territorial, y en un lugar que se llama Puerto Libertad, en Sonora, pondrían una planta de licuefacción de ese gas y en unos buques del tamaño de 30 ballenas, ese gas
estaría transportándose por el Golfo de California. Ahora, si algo tiene, yo siento, el Golfo de California es que, pues, a diferencia del Golfo de México, que ya es una zona petrolera y que pues toda la biodiversidad que pudiera haber habido ahí hace 100 años, pues ya no queda mucho, ¿no? O sea, no sé si han ido a esas partes del país, pero parecen como rascacielos petroleros ahí, o sea, es muy lamentable, ¿no? O sea, y esto, pues, vaya, o sea, las ballenas son mexicanas. Las ballenas, o sea, vienen aquí a tener a sus hijos. O sea, si ahí hubiera este proyecto, o sea, esta especie estaría en grave peligro, o sea, y más allá de eso, todas las comunidades pesqueras, y más allá de eso, todas las zonas naturales protegidas, y más allá de eso, o sea, pues la biodiversidad de lo que pues bien hemos llamado, creo que lo acuñó Jacques Cousteau, ¿no? Que hizo mucho trabajo en Baja California, el acuario del mundo, ¿no? Entonces, esta campaña de Ballenas o Gas, pues ya está en redes desde hace un buen rato, ¿no? O sea, la pueden buscar, es www.ballenasogas.com. Siento que es una campaña además que justo busca que todo el mundo se pueda enterar de esto, ¿no? O sea, es una campaña escrita para que también jóvenes, o sea, escolares, universitarios, o sea, para que la población en general se concientice, o sea, de esto, de los peligros, o sea, de esto. Y pues que, o sea, que pues, han hecho murales, han hecho ruedas de prensa y pues un poco me gustaría a mí pues ser portavoz de esta campaña junto con otras muchas personas, porque la idea es que la campaña es de todos, ¿no? O sea, y todos amamos a las ballenas, ¿no? En ese sentido, pues las ballenas al centro creo que también fue algo que ayudó muchísimo a que la campaña se difundiera, pero es básicamente cómo no sentirnos impotentes frente a todas estas decisiones que se toman, o sea, entre gobiernos y que pues van a dañar al territorio, ¿no? Entonces, ahí pues siento a donde otra vez se unen pues el cine y nuestra capacidad, nuestra voluntad de cuidar el futuro, ¿no? O sea, de cuidar, o sea, la tierra, el agua, el mar, o sea, y de ayudar a también pues comunicar de una manera pues más contundente hacia futuras generaciones. Vaya, futuras generaciones y las actuales, las porque actuales, eso afecta, ¿no? O sea, a y todos. es eso, y son estas pequeñas cosas todos los días, desde el que, o sea, ¿sabes? Ay, veo una basura en la calle y no la recojo porque no es mía, ¿no? O sea, pues bueno, o sea, es de todos, ¿no? O sea, cómo podemos, pues sí, o sea, pensar en una preservación, en una conservación, ¿no? Entonces, ahí para mí el cine es una herramienta súper poderosa, ¿no? El cine y la comunicación visual, las redes, o sea, toda esta época digital que no teníamos hace 20 años, ¿no? En todos estos jóvenes que ya, o sea, lo dan por hecho cuando antes había que mandar un fax, ¿no? O sea, y a ver si llegaba un telégrafo, ¿no? Y ahora tenemos esta capacidad. Pues para mí como cineasta es mucho cómo inspirar a las nuevas generaciones a que no sean solamente como consumidores pasivos de mensajes, sino que se puedan volver también creadores, ¿no? Y justo campañas como esta de Ballenas o Gas es ¿y yo qué pienso? ¿Y yo qué puedo decir? ¿No? Claro. Entonces es como invitar a todo el mundo a alzar la voz, ¿no? O sea, y a voltear a ver alrededor, ¿no? Porque Totalmente. si dices, no, es que no tengo una idea, no se me ocurre nada, solo voltea, ve qué es lo que está pasando y desde ahí puede surgir. Sí. Pues hemos llegado casi al final ya del programa. Ya nos platicaste lo importante que son los festivales, sobre todo para crear relaciones. Y si ustedes quieren conocer a Anaí, sé que te vamos a tener en el festival. Seguramente por ahí vas a estar para que la puedan conocer, se puedan acercar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Del 21 al 24 de noviembre, ahí en el Festival Internacional de Cine en Ensenada. Sí, claro, estoy muy emocionada. Estoy feliz que Ensenada, pues digo, ya estaba la muestra, pero ahora este año que ya es festival. Y es un lugar, hay que ir, hay que formar comunidad, hay que enterarnos, hay que ver las películas, pero más allá de solo ver cine, un festival es un gran espacio de encuentros. Así que sí, ahí los esperamos, del 21 al 24 de noviembre. Y no nos podemos ir sin antes hacerte la pregunta de ley. Es ¿qué película crees sí o sí que tenemos que ver? Pues digo, voy a recomendar un documental, porque hablamos mucho de documentales. No es un documental reciente, pero es un documental que yo como que siempre regreso a él. Es un documental de Werner Herzog,
que es pues como un documentalista alemán muy reconocido, muy prolífico, hace muchas películas desde hace como 40 años, pero tiene uno en específico que hizo en la Antártida, que se llama Encuentros en el fin del mundo. Y yo siento que tiene de las reflexiones más profundas sobre lo que es ser humano frente a la naturaleza. Y eso, o sea, incluso he tenido ahí como pláticas con otros colegas sobre ese documental, como que siempre regresa en mis referencias. Me gusta muchísimo, es como, pues sí, es un clásico, creo que es como del 2010 tal vez, Encuentros en el fin del mundo de Werner Herzog. Pues entonces lo vamos a ver, va a nuestra lista, ustedes también lo pueden buscar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Hemos llegado al final de Detrás del Set. Yo soy Ale Fernández. Recuerden seguirnos en cualquier plataforma donde puedan escuchar o ver un podcast. Ahí estamos nosotros. Hasta la próxima.